Antes de comenzar, quiero compartirte la tesis que vamos a desarrollar a lo largo de este video. Todo lo que viene después intenta sostener estas dos definiciones. Me vieron la cara comprando mi primera proteína en polvo. ¿Y saben qué es lo peor? Que me enteré muchísimos años después. Una de las primeras veces que compré este maravilloso suplemento, me ofreció una marca que decía en su etiqueta adicionado con vitaminas y aminoácidos. Y yo al preguntar qué eran los aminoácidos, me respondieron que eran moléculas que se dedicaban a reparar el músculo y que había muy pocas proteínas en el mercado que tenían este plus a tan accesible costo. Y obviamente que yo no soy nada tonto, pues decidí comprarlo. Y eso me hizo pensar en algo. Estamos acostumbrados a tratar el conocimiento como información aislada que se memoriza para cumplir una finalidad, en lugar de ver el conocimiento como un fin en sí mismo. Normalmente aprendemos cosas y las repetimos para superar alguna evaluación o prueba y tan tan, se acabó. Rara vez nos detenemos a pensar realmente qué significa lo que estamos aprendiendo, cuáles son sus implicaciones y cómo se conecta con la demás información disponible. Por ejemplo, cuando nos enseñaron sobre las células, ya saben, estas pequeñas unidades microscópicas que solas o en conjunto forman a todos los seres vivos. Me hablaron de sus partes y hasta de una moneda energética que utilizaban para trabajar, conocida como ATP. Pero luego presenté el examen y ¡pum! Se me olvidó todo. No fue hasta tiempo después que empecé a comprender lo asombroso e impresionante que puede llegar a ser el mundo cuando conectas los datos adecuados. Ahora, no soy un experto, ni un gurú, ni trato de convencerte o venderte alguna idea. Solo soy una persona como tú que quiere compartirte algo que le asombra y a veces hasta que le roba el sueño. Hace poco tuve la oportunidad de leer un libro titulado Inmune, escrito por Philip Dettmer, que es el creador de canal de contenido de YouTube Kurskev in a Nutshell, o en español en pocas palabras, donde explica la función del sistema inmune. Ahí volví a encontrarme con las células y recordé que denominamos como células a un conjunto de estructuras biológicas con características similares, tal como lo hacemos cuando decimos perro para referirnos no solo a una raza en especial, sino a distintas razas dentro de la especie Canis familiaris. Por ejemplo, no es lo mismo una neurona, una célula del sistema nervioso, que te permite reaccionar y moverte o responder ante estímulos cotidianos, como mantener el equilibrio o voltear la cabeza cuando alguien dice tu nombre, que un cono, una célula fotorreceptora que se encuentra en la retina y que nos permite percibir distintas longitudes de ondas de luz. Ah, está rica, ¿eh? Y aquí te da un chismesazo, pero no digas que yo te lo conté. Las células fotorreceptoras pueden percibir tres tipos de onda: corta, mediana y larga. O, si lo quieres ver así, azul, verde y rojo. ¿Te suena conocido? Bueno, es el modelo de RGB, del que está inspirado en cómo ves el mundo y está en todas las pantallas. Pero bueno, ya, suficiente chisme. Dentro de estos grupos hay subtipos todavía más específicos. Por ejemplo, hay neuronas motoras, que se encargan principalmente de controlar el movimiento de tu cuerpo, neuronas sensoriales que procesan tus sentidos, o las interneuronas, que se encarga de procesar y ayudar a comunicar a todo el sistema nervioso con la información que se está percibiendo. Y el fenómeno de todo esto es súper interesante, pues la información no llega de forma directa, sino que pasa por varias células y cada una la procesa y la transforma hasta que finalmente percibes. Las células trabajan todo el tiempo, estemos o no conscientes de ello. Y el trabajo de todas juntas hacen que tengas tú esta maravillosa experiencia de estar vivo. Que puedas pensar, que puedas sentir, que puedas percibir, reflexionar, incluso estar escuchando y viendo este video. Pero ¿cómo lo hacen? ¿Alguna vez te lo has preguntado? Porque la verdad es que yo sí. Y es aquí donde regresamos a la historia de cuando me vieron la cara comprando la proteína.
Adicionado con vitaminas y aminoácidos. Pero, ¿qué son exactamente los aminoácidos? Bien, en la vida terrestre se compone principalmente de 20 aminoácidos, de los cuales 11 los produce tu cuerpo de forma natural y 9 los tienes que obtener a través de los alimentos. Visualízalos como piezas que se pueden unir en distintas combinaciones para formar una cadena, donde por convención las cadenas se clasifican según su longitud. Solemos llamar péptidos a cadenas cortas de hasta aproximadamente 50 aminoácidos y proteínas a cadenas más largas que se aplican en forma tridimensional y cumplen funciones biológicas bastante complejas. Entonces, sí, me vendieron una proteína adicionada con aminoácidos, cuando en realidad todas las proteínas están hechas con aminoácidos. Me quedé así al saberlo. Pero aquí es donde se pone lo bueno, porque no todas las proteínas están relacionadas con los músculos. No, es mucho más complejo que eso. Son enzimas que aceleran reacciones, como aquellas que sintetizan tu estómago cuando ocurre la digestión. Transportan cosas como la hemoglobina, que lleva el oxígeno dentro de los glóbulos rojos para que las demás células trabajen. Son mensajeras como las ya muy conocidas hormonas. Y otras construyen materia, como tus huesos, tus órganos, tus músculos. De hecho, también hay proteínas que se dedican a regular la síntesis de otras proteínas. Fascinante, ¿no? Estas pueden influir en tu estado de ánimo, en tu metabolismo, en cómo respondes al mundo, pero más allá de eso, gracias a ellas, existes. Ahora analicemos algo interesantísimo. Hemos hablado de que existen 20 aminoácidos que participan en la vida y pueden combinarse en cadenas de distintas longitudes sin un límite fijo aparente. Pero también recordemos que cada secuencia constituye una combinación única. Por ejemplo, imaginemos una cadena formada por 3 aminoácidos. El orden en que aparecen ya genera un péptido distinto. No es lo mismo una cadena ABC que una cadena ABCA que una cadena CBA. Son completamente distintas. Pues su disposición cambia, sus propiedades también cambian. Si llevamos esta idea un poquito más lejos y nos auxiliamos de este maravilloso lenguaje que se llama matemáticas, podemos expresar el número de combinaciones de la siguiente manera. 20 elevado a la n, donde 20 representa el número de aminoácidos disponibles y n la longitud de la cadena que vamos a armar. Entonces, saquemos nuestra poderosísima calculadora y hagamos la cuenta. 20 por 20 son 400. 400 por 20 son 8000. 8000 combinaciones disponibles de una cadena de 3 aminoácidos. ¿Todas las cadenas de aminoácidos son útiles? La respuesta corta es no, pero aquí nos vamos a explayar un poquito más. Porque aunque puedan existir químicamente, muchas de ellas no tienen una función definida. Y posiblemente es porque tal vez no hemos llegado a descubrir cuál es su función. Puede haber alguna que afecte a la vida. Por ejemplo, los venenos de algunos insectos son cadenas de péptidos. Y ya sabemos qué pasa si nos pica una viuda negra. ¿Verdad, Sofitos? Chofitos. Todo bonito el muchacho. El verdadero científico. Te voy a presentar a la poderosísima Titina. No la puedes ver, pero todo el tiempo estás en contacto con ella, porque es la proteína responsable de darle la elasticidad y estabilidad a nuestros músculos. Cada vez que te mueves, la titina está presente. Pero ahora lo interesante no es solamente eso, sino que es la proteína más grande que conocemos, compuesta por más de 34,000 aminoácidos. Entonces,
vamos a sacar nuestra super fórmula y nuestra hiper mega calculadora. Estamos hablando que sería 20 elevado a la 34.000. Few moments later. No, mi calculadora no puede calcular eso. Ni siquiera la tuya, ni la de tu teléfono, ni tu computadora. Al menos que tengas tal vez una computadora cuántica. ¿Te imaginas el desafío de acomodar miles y miles y miles de aminoácidos para que tú puedas hacer esto? Pausa dramática. Muy bien, continuemos. Imaginemos que los aminoácidos son ingredientes de cocina y que los chefs, en este caso, son las células que utilizan ingredientes para preparar distintos platillos. Estos cocineros no improvisan, sino que siguen instrucciones. Un libro de recetas que indica exactamente qué ingredientes usar y en qué orden hacerlo. Pero este libro está hecho de instrucciones, están hechas de palabras y las palabras están hechas de letras. Y quiero que te quedes con esta idea. Y la razón es porque aquí viene nuestro siguiente protagonista. Los nucleótidos. Los nucleótidos pueden almacenar energía, regular procesos químicos y participar en la comunicación entre proteínas. Aunque lo más importante de estos, pueden almacenar y transmitir información. Y si queremos entender cómo la célula sabe qué construir, tenemos que entender el lenguaje que utilizan. Los nucleótidos están formados por varias partes, pero hay una que nos interesa principalmente, y es la base nitrogenada. Sabemos que en el caso de los aminoácidos tenemos 20 tipos diferentes, pero en el caso de los nucleótidos solo contamos con 5 bases nitrogenadas diferentes: A, G, C, T y U. Estas bases no se unen al azar. A se empareja con T o con U, dependiendo del tipo de molécula, y G se empareja siempre con C. Cada base tiene una pareja específica. Y gracias a esta regla tan simple, la información puede copiarse, conservarse y transmitirse. Lo importante no solo es la base, sino el orden en que aparece. Cada grupo de 3 letras, o codones, forman palabras, y cada codón equivale a un aminoácido. Las letras son nucleótidos, las palabras son aminoácidos, una oración completa sería una proteína. Y todo el recetario completo es lo que conocemos como ADN. El ADN es una molécula enorme, llena de instrucciones para construir péptidos y proteínas. Entonces, cuando la célula hace una copia de la sección que va a utilizar, viaja desde su núcleo hasta llegar al ribosoma, donde se lee en secuencia de 3 en 3 y va colocando aminoácido por aminoácido hasta construir un péptido o una proteína. Ya hemos dicho que la célula no decide qué construir, lee y ejecuta. Piensa en el ADN como un conjunto de interruptores, contenidos dentro de una misma máquina. Una máquina diseñada para responder a ciertas condiciones. Si hay suficiente energía, si hay suficientes nutrientes o si hay una señal del entorno, se enciende una parte del ADN y se construye una proteína específica. Pero si todo este sistema detecta que las condiciones cambian, que la lectura también cambia y lo que se construye también cambia. Entonces, el ADN no es un plano estático, es parte de un sistema que responde, se adapta y se expresa dependiendo del momento, pues todo el tiempo está en contacto con el entorno, incluso aunque tú no lo estés percibiendo ni seas consciente de ello. Y sí, yo sé, es absurdo y a la vez tan perramente hermoso. Hasta ahora hemos visto muchas cosas. Antes de cerrar el video, te dejo este esquema para resumir todo lo mencionado. Puedes ponerle pausa y procesarlo con calma. Hay una pregunta
muy interesante que podemos derivar de toda esta información. ¿Qué es la vida? Y su respuesta para mí es un lenguaje que se expresa, se interpreta y se ajusta constantemente. Es un orden capaz de sostenerse por sí mismo y tú eres una forma temporal de ese orden. Una secuencia absurdamente compleja que aprendió a leerse a sí misma. ¿Qué pasa cuando ese orden comienza a fallar? La vida de un organismo se interrumpe cuando el sistema pierde la capacidad de mantenerse organizado, coordinado y equilibrado. Cuando alguno de estos elementos falla de forma irreversible, el sistema completo colapsa. Si analizamos el perecer con un poco más de detalle, podemos distinguir en forma general dos vertientes. Una por causas externas y dos por procesos internos. Si pierdes demasiada sangre, los glóbulos rojos ya no pueden transportar oxígeno, por lo tanto las células dejan de funcionar correctamente, se interrumpe la comunicación, la actividad y ¡pum! Colapsa. Si hay daño grave en el cerebro, la comunicación entre las células se altera profundamente, ¡boom! Colapsa. Pero lo verdaderamente interesante ocurre en los procesos internos, en las enfermedades, en el envejecimiento. ¿Por qué envejecemos? La respuesta corta es por acumulación de cambios, pero ya sabemos que aquí no nos encantan las respuestas cortas y nos vamos a explayar un poquito más. Las células se reproducen constantemente y para hacerlo copian todo el ADN para poder pasarlo a la nueva célula que están creando. Pero esta copia no es perfecta. Algunas variaciones ocurren por factores externos como lo que comes, lo que respiras y todo aquello que te rodea. Si todo se mantuviera igual, sería lo mismo que multiplicar 1 por 1 miles de veces. No importa cuántas veces lo multipliquemos, el resultado al final siempre va a ser 1. Si introduces pequeñas variaciones, por ejemplo, si multiplicas 1.0001 por 1.001 miles de veces, el resultado se aleje completamente del número 1. Con el tiempo, estas pequeñas diferencias se acumulan. El sistema empieza a alterarse, hay pequeñas omisiones, modificaciones, hasta que eventualmente el sistema se ha alejado tanto de su estado original que se desordena. Con el tiempo, la vida va perdiendo estabilidad. Ese mensaje que es se va diluyendo hasta que llega un punto en el que deja de sostenerse. Entonces, ¿qué es fallecer? Es dejar de ser un patrón capaz de mantenerse por sí mismo, pasar del orden al desorden, volver a formar parte de la configuración del mundo. Y si lo analizas con calma, todo esto es profundamente fascinante. Por eso me resulta tan triste que muchas veces aprendemos cosas y no dimensionamos la relación que tienen con el mundo, con lo que existe. Porque al final no estamos hablando sobre células. No solo estamos hablando de proteínas, de péptidos, de ADN, de nucleótidos, sino que estamos hablando de nosotros. Estamos hablando de animales, las plantas, todo ente vivo. Muchas gracias por quedarse hasta el final. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Si algo de esto te hizo pensar, reflexionar, ver las cosas desde otra perspectiva, o quieres sumarte a la conversación, me encantaría leerte en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!